Nada más cerrar las puertas ya sabemos que hemos hecho una tontería. Pero en lugar de gritar nos bajamos durante los pocos metros que hubiera sido posible, cada una se dice en su esquina que hay que dejar de ser paranoicas y de ver violadores por todas partes. Tienen facha de simples tarados, graciosos, realmente nada agresivos. Esta proximidad quedará entre las cosas imborrables, cuerpos de hombres en un lugar en el que estamos encerradas con ellos, pero sin ser como ellos, nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer, sus risas de hombres, entre ellos, las risas de los más fuertes, de los más numerosos. Ella es Elba Alonso, quien viene a invitarnos precisamente a ver esta obra de teatro que se llama Imposible violar a una mujer tan viciosa. Estos textos que, bueno, recabaste, adaptaste y vas a presentar próximamente ahí en El Vicio. Hablan precisamente exactamente sobre este tema tan difícil que es la violación. Elba. Sí. Bueno, pues las Reinas Chulas una vez más nos han apoyado. Yo soy de la compañía Líate, directora y actriz. Y pues anteriormente estrenamos también otra obra que se llamaba Una investigación pornográfica. Ellas quedaron muy contentas, su público también, y en esta segunda ocasión nos han vuelto a invitar. Solo que en este caso, pues bueno, no está en tono de cabaret. No hay tanta interacción con el público y sobre todo no está tratado desde el humor, ¿no? Porque pues considero que es un tema muy serio, muy fuerte y que hay que tratar desde la mayor de las crudezas, ¿no? Para que se haga conciencia social, ¿no? Pues del machismo imperante que sigue existiendo a día de hoy en la gran mayoría de las culturas. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta obra? Son dos personajes los que trabajan en la misma. Sí, ¿Con qué nos vamos a encontrar? Somos dos personajes, es un actor mexicano que se llama Jorge Chávez Caballero, yo como actriz, Elba Alonso, y yo soy directora también, ¿no? También hice la adaptación del texto, es muy importante bueno, pues destacar que son testimonios reales, ¿no? No hay una palabra de ficción, todo está basado en un testimonio de una autora que se llama Virginie Despont, que es la llaman la diva del destroy punk. Ella tiene varios libros, en concreto este está sacado de Teoría King Kong, que es un episodio. El episodio que ella vivió siendo menor de edad, con 17 años, pues una violación por parte de 3 hombres. Y a raíz de eso, pues su vida evidentemente pegó un quiebro y toda su trayectoria profesional como escritora, como cineasta también, además cineasta que fue censurada en el propio París, pues tiene que ver con este hecho puntual, ¿no? Y luego, por otra parte, también está entrelazado con el caso tan controvertido y terrible que acaeció en mi país, en España, con La Manada, ¿no? Que a día de hoy sigue siendo además muy mediático porque diariamente salen pues noticias sobre estos 5 hombres que están ahora mismo en libertad condicional. Pues te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado a partir del próximo 24 de agosto, ahí en el bar El Vicio. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Venga, gracias.